dándole la bienvenida y la dejo en sus palabras. Gracias. Muchas gracias, Flavio. Soy la persona responsable al momento en la OPS-OMS de acompañar al país en la respuesta, pero sobre todo de coordinar dentro de nuestra organización los diferentes temas. Bienvenidos y muchísimas gracias a la licenciada Elena Graciela Andión, presidenta de la DESI, que junto con nuestra colega Analía Aquino, que es la profesional nacional que trabaja aquí en la OPS-OMS Argentina, para suerte nuestra, han logrado coordinar esta importante reunión. Nos parece un tema importantísimo, sobre todo ahora en Argentina, en medio del COVID, el poder manejar el tema de las infecciones intrahospitalarias, nosocomiales, para estar seguros que tenemos una buena protección de los pacientes, pero también y sobre todo de los trabajadores de salud en este momento. Así que, sin más, quiero dar la bienvenida a todos, agradecer a mis colegas de la sede que hicieron un espacio especial y a esta hora. Creo que Valesca está en Jamaica y Joao están en Washington. Yo sé que han estado dando muchísimas conferencias, revisando documentos y están trabajando 24/7, así que en verdad les agradezco muchísimo esta deferencia con la Argentina. Sin más, por el momento le daríamos el paso a la licenciada Elena Andión para unas palabras referentes al tema. Cambio. Analía Aquino por hacer esto posible, porque la verdad para nosotros es un honor poder tener una charla con referentes de la OPS y de la OMS, que son por lo general los que escriben las recomendaciones que siempre leemos y que hoy vamos a tener el placer de conversarlas con ustedes. Por eso también en esta breve apertura quiero agradecer a mi colega Valesca Stempliuk, a quien he tenido el placer de conocer en un congreso en Costa Rica y de la que guardo los más gratos recuerdos, y también agradecer al doctor Joao Toledo, asesor regional de OPS. Nos parece desde ADESI, cuando nos han presentado esta posibilidad, que era un espacio de mucha riqueza y que no podíamos desarrollar. Y por eso también estamos todos reunidos aquí, y vuelvo a expresar de nuevo mi agradecimiento hacia ustedes. Y para no perder más tiempo, creo que lo más valioso para todos los que están conectados es poder escuchar a los ponentes y poder escuchar sus experiencias y dejar un espacio para las repreguntas que seguramente van a surgir y normalmente son muchas. Así que les deseo muchas gracias y paso entonces la palabra a mi colega Valesca Stempliuk. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco si me dicen, si me escuchan por el chat. Yo voy a tomar acá y voy a ver si me dejan como participante para compartir mi pantalla también. Hoy, gracias. Entonces, mientras comparto mi pantalla. Okay. Colegas de Argentina tienen que parar de compartir la pantalla de ustedes, no me dejan desde acá. Doctora, recién le hemos otorgado los permisos, ¿puede probar nuevamente? Sí, pero es que mientras están ustedes compartiendo creo que no pueda. A ver, aguárdenos porque no estamos compartiendo en este momento. Estuve viendo una limitación en la herramienta, no sé si a usted le aparece para poder compartir solamente un archivo, ¿puede ser? No, porque en mi pantalla veo que están compartiendo la IPC agenda. A ver, aguárdeme, por favor. Deme un segundo. Vamos entonces a dejar de compartir la agenda
y vamos a otorgar nuevamente los permisos. Ahí, doctora. A ver. No sé por qué no logro. No. Share content. Déjame ver si ahora logro. De otra manera. ¿No? Creo que ustedes tienen la presentación, ¿verdad? Sí, yo se la voy a compartir y le voy a dar entonces, doctora, los permisos para que usted la vaya corriendo. ¿Le parece? Ok, sí, gracias. Bueno, perdonan. Bueno, entonces, mientras nuestros colegas en Argentina, OPS Argentina, suben la presentación, quería agradecer a la OPS Argentina y a DESI por la oportunidad de compartir esta noche con ustedes un poco de las recomendaciones de la OPS, la OMS, algunos documentos nuevos que recién salieron y tener la oportunidad, más que todo, de discutir entonces estas recomendaciones que será muy importante también para nosotros tener esa oportunidad. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Valeska Steinplink. Yo soy en este momento asesora en prevención y control de enfermedades en OPS Jamaica y estoy en la respuesta COVID de la OPS apoyando y trabajando en conjunto con el equipo de control de infecciones. Entonces, próximo, por favor. Ya tiene los permisos, doctora, usted para poder pasarlas. A ver. ¿Y cómo? Con el teclado, con el page up y page down con el teclado, y si no, Sí. sobre la izquierda puede mover. Ahí está. Ok, gracias. No, Bueno, por favor. Entonces, algunos conceptos para tener armonizado entre todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo como profesionales de control de infecciones y de los programas de control de infecciones durante esta respuesta a una epidemia y esta pandemia específicamente? Obviamente todos sabemos que es garantizar la seguridad de personal, de los visitantes y pacientes, aumentar la habilidad de los servicios de salud en responder al brote, porque todos hablamos de no ablandar esta curva de casos y tenemos un rol fundamental en esto, pero a mí personalmente me parece que más que todo es reducir el riesgo del hospital convertirse en un centro amplificador de este brote. Así que vamos a discutir un poco sobre las medidas que se evocan a eso y cómo haciendo eso podemos también garantizar que los otros objetivos están cumplidos, ¿no? Ustedes, para tener todos también muy claros que cuando hablamos de prevención y control de infecciones, algunos nos reducen en los programas al uso de equipos de protección personal. Pero sabemos que hay todo un conjunto de controles que tenemos que tener en lugar para estar seguros que cumplimos con nuestros objetivos. Entonces, este conjunto de controles van desde la eliminación del riesgo, que puede ser, por ejemplo, la esterilización o la sustitución del riesgo, controles de ingeniería como son aislamientos de las personas, controles administrativos como cambiar la manera que trabajamos, hacer un triaje más eficiente, segregar las personas entre sintomáticos y asintomáticos,
hasta finalmente una medida de control esencial, pero también adicional, que es el uso de equipos de protección personal. Que esto es importante porque tenemos que tener un conjunto de estrategias aplicadas al mismo tiempo para estar seguros que podemos garantizar una atención segura a nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de prevención y control que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud entonces recomienda básicamente 5 medidas, que después ahí vamos a ver más en detalle. Cada una contiene varias medidas que tienen que ser aplicadas. Pero una es la aplicación de las medidas de precauciones estándares a todos los pacientes. Esto no es nuevo, todos nosotros sabemos la importancia que tiene eso y sabemos también los retos y desafíos que tenemos para poder implementar eso en nuestros hospitales durante la atención de los pacientes. La medida número 2 es asegurar un triaje, un reconocimiento temprano de estos pacientes que puedan estar con una infección respiratoria aguda y control de la fuente a través de aislamiento o segregación de este paciente. Implementación de las medidas de precauciones adicionales, en este caso específico por gotas y por contacto. Implementar los controles administrativos en el hospital, usar controles ambientales y de ingeniería, como puede ser ventilación natural o ventilación mecánica del ambiente y otros controles de ingeniería para asegurar que el riesgo se disminuya dentro de los servicios de salud. Bueno, sobre las precauciones estándares, todos nosotros sabemos que eso significa, solo quiero hacer hincapié que este es un conjunto de medidas que van desde la higiene de manos, higiene respiratoria que se da al nivel del paciente y del profesional de salud, hasta como ambiente de limpieza del ambiente, limpieza de la ropa, manejo de desechos, limpieza y desinfección de instrumentales, ingestión segura. Todo eso en conjunto es que son las medidas de precauciones estándares, ¿no? Entonces, cuanto a higiene de las manos, también no hay, perdón, ¿me escuchan todavía? Bueno, no hay ningún cambio. Seguimos recomendando las mismas medidas, la misma forma de lavarse las manos, la misma forma de higienizarse las manos con alcohol que se hacía antes. Cuanto al... ¿Hola? Cuanto a los equipos de protección personal, estos son los equipos, y vamos a discutir un poquitito más adelante, que se recomienda en el uso. Cuando estamos hablando de precauciones estándares, hablamos de evaluación de riesgo. Ahora en esta situación ya hicimos la evaluación de riesgo y ahí tenemos las recomendaciones adicionales. Cuanto a descontaminación de artículos médicos, desinfección, esterilización y limpieza de esos artículos, no hay ningún cambio en relación a las recomendaciones que ya estaban establecidas. Debemos hacer lo mismo que hacíamos antes, limpiar muy bien, desinfectar con un desinfectante de alto nivel o esterilizar en las mismas condiciones que hacíamos antes. Cuanto a limpieza del ambiente, también tampoco hay ningún cambio en relación a las recomendaciones ya establecidas. La OMS recomienda el uso de cloro 0,1% para limpieza del ambiente o alcohol 70% para superficies más pequeñas, pero hay otros desinfectantes que también son efectivos. Este virus en el ambiente no es un desafío para la limpieza cuando se hace el procedimiento correcto. Entonces, esas son sugerencias de la OMS porque están disponibles en casi todo el mundo y también tienen un costo bajo, pero hay otros también que se puede utilizar para esta finalidad. Y cuanto al manejo de la ropa de cama, también nuevamente hacer hincapié que no hay ninguna recomendación específica que sea distinta a la recomendación que siempre hicimos para lo que es el manejo de ropa de cama o ropa de los pacientes que está en un área de aislamiento, que más que todo significa evitar hacer mucha movimentación con esa ropa, contener cerca de la cama, cerca del área de cuidado del paciente en una bolsa plástica y evitar el sorteo de esta ropa de cama o esta ropa que viene del aislamiento en la área de lavandería para evitar exponer los profesionales de lavandería
a la materia orgánica que está en esta ropa. Bueno, en relación a la segunda recomendación, asegurar triaje con reconocimiento temprano, esta es una medida administrativa que hay que con apoyo de los comités de control de infecciones, de los profesionales de control de infecciones, hay que implementarse en los servicios de salud. Entonces, que se pueda tener un triaje que prontamente identifique a los pacientes con infección respiratoria aguda y que de esta manera se pueda ponerlos en otra área o separado 1 metro, 2 metros de los otros pacientes para que de esta manera se evite entonces la infección o la transmisión cruzada en esos momentos de espera que pueden ser muy largos en algunos hospitales. Entonces, esa es una medida que se recomienda hacer lo más pronto posible, si establecer esta área de triaje o esa triaje selectiva para estos pacientes. Sobre las recomendaciones de medidas adicionales, también ustedes conocen ese concepto, se aplica sobre las precauciones estándares, o que se incluyen son acomodaciones especiales, señalización, uso de equipos de protección personal, equipos de limpieza dedicados, limitar el transporte del paciente adentro de la institución y si se transporta fuera de esa institución que haya comunicación. Y lo más importante o muy importante es la comunicación con pacientes, con familiares, con las otras áreas del hospital para evitar una exposición innecesaria de otros profesionales de salud o del familiar a este paciente. En relación a eso, entonces, estamos hablando para esta enfermedad COVID-19 de precauciones por gota, que es uso de mascarilla cirúrgica para el cuidado cercano al paciente y por contacto, que es el uso de batas y guantes para protección del cuerpo y de las manos para el contacto del paciente. Claro que en este momento ahora estamos también hablando del uso de gafas para que protectoras o cubrecaras para aumentar la protección del profesional de salud. Fuera de esta situación, durante la realización de procedimientos generadores de aerosol, ahí sí recomendamos el uso de respirador N95 o similar, así como también para la colecta de muestras recomendamos el uso de respirador por la proximidad que tiene el profesional de salud con la persona y por la chance que hay de haber un estornudo o de paciente tosir y ahí haber un contacto del profesional de salud con estas secreciones. Entonces, estas son las únicas dos momentos o actividades clínicas que la OPS recomienda el uso de respirador durante la realización de procedimientos generadores de aerosol y la colecta de muestras. Yo creo que es importante también frisar acá que cuando hablamos de procedimientos generadores de aerosol, toda la gente que está en la sala donde se está realizando ese procedimiento debe usar una mascarilla o un respirador N95 similar para garantizar que nadie en ese ambiente corra el riesgo de contaminar. Bueno, un punto muy importante y que nosotros ahora estamos haciendo hincapié y publicamos recientemente un documento es sobre la evaluación de estas prácticas. Nosotros sabemos de nuestra historia en control de infecciones que hay que revisar si las prácticas están siendo aplicadas, están siendo medidas. Entonces, hace pocos días, la OPS publicó estas recomendaciones sobre la evaluación de las prácticas de prevención y control de infecciones para las áreas de aislamiento de estos establecimientos de salud. Es una hoja de ruta, un checklist que cubre tanto recursos humanos, estrategias administrativas y de gobernanza, también ambiente hospitalario, saneamiento, y la limpieza, esterilización y desinfección de alto nivel de dispositivos médicos. Esta herramienta incluye 38 indicadores que son fundamentales y son el mínimo que tiene que tener una área de aislamiento. La sugerencia es que esa herramienta se utilice una vez por semana, pero obviamente a criterio de cada uno de ustedes se puede utilizar más
o si vemos que las condiciones son muy buenas, incluso hasta menos do que una vez por semana. Pero la recomendación inicial es que se use una vez por semana. Junto con esta herramienta que está disponible en la página de la OPS, hay también un archivo Excel que ya te da el gráfico y te puede facilitar en el reporter de que se ve cuando se usa esta herramienta. Bueno, y hay también, y estoy seguro que todos ustedes ya discutieron mucho y ya vieron esta recomendación, hay una recomendación reciente de OMS en relación al uso de mascarillas, principalmente en la comunidad. Entonces, algunos comentarios sobre esta nueva recomendación de la OMS. Bueno, es una recomendación que salió en 6 de abril. Creo que hay un punto muy importante, es que la OMS refuerza que es crítico que las mascarillas médicas cirúrgicas y los respiradores sean prioritariamente dedicados a los profesionales de salud, porque sabemos todos que tenemos un problema en conseguir mascarillas en número suficiente para asegurar la seguridad de nuestros profesionales. Lo otro importante es que en ese documento la OMS juntó la información disponible y entonces lo que consideran es que la forma de transmisión, lo que está documentado y es bien reportado, es seguimos teniendo transmisión por gotas y por contacto, y esos son los principios que se utilizan para esta recomendación. Y también se basea que mayormente la enfermedad se transmite por casos sintomáticos. Hay algunos reportes en la literatura de la transmisión en el periodo presintomático o asintomático, pero estas evidencias todavía no son muchas y tampoco muy claras de cómo y cuándo se contaminaron esas personas. Por lo tanto, para estas recomendaciones, la OMS sigue este racional de que la mayoría de la enfermedad es transmitida por casos sintomáticos. Bueno, entonces los mensajes importantes de esta recomendación son que las mascarillas, el uso de mascarilla es una medida que sola no garantiza el nivel adecuado de protección. Es importante usar la mascarilla, fundamental en el ambiente hospitalario, pero mismo en el ambiente hospitalario, como discutimos al inicio, hay que estar acompañada de una serie de otras medidas que garanticen la seguridad de la atención y lo mismo para uso en la comunidad. Y entonces el distanciamiento social, higiene de manos siguen siendo la recomendación, que el uso de mascarilla puede asociarse a eso, pero nunca solamente el uso de mascarilla. Y que hay una evidencia limitada sobre el uso de mascarilla por personas sanas en la comunidad o en la casa, y que eso pueda ser una medida protectora. La revisión de literatura nos muestra que las evidencias son muy dispares y tampoco, además de no ser inconsistentes, el nivel de protección que se agrega es bajo. Entonces, los comentarios para los tomadores de decisión, la gente que puede elegir si se debe o no se debe usar mascarilla a nivel de la población comunitaria. Uno es que tome en cuenta si esta mascarilla va a ser para control de la fuente o para prevención de que uno se contamine con el COVID, ¿no? Eso es un factor importante que debe considerar y debe ser expuesto en el racional de la decisión. Riesgo de exposición. Los países están en escenarios epidemiológicos distintos. Hay países que están con una franca transmisión comunitaria. Hay países como son los países acá del Caribe que tienen algunos clusters todavía. Entonces, eso tiene que ser considerado. El tipo de trabajo que tiene la persona, la vulnerabilidad, grupo de riesgo, el local, si es un local densamente poblado o
lugar con poca población, la aplicabilidad, el costo, la disponibilidad de las mascarillas y principalmente el tipo de mascarilla que va a ser indicado, médica o no médica, haciendo nuevamente hincapié de que tenemos que preservar las mascarillas médicas y los respiradores para los profesionales de salud. Bueno, entonces nuestra pregunta, ¿no? Nosotros que hacemos control de infecciones, es que ¿es el COVID-19 una IAS? Hay algunas evidencias de que sí se ha transmitido dentro de los servicios de salud, y ahí es lo que hablé en mi primera diapositiva, ¿no? Que nosotros queremos evitar es que eso ocurra, pero sí este es un reporter que de esto, ¿no? De esta transmisión intrahospitalaria, no sería novedoso porque para otras epidemias también lo vimos. Y en ese relatorio, en ese report que salió en JAMA, este grupo en China es un único estudio, entonces tiene una gran limitación de 138 pacientes que tuvieron. Ellos creen que 41% fue de transmisión intrahospitalaria. Fueron 17 pacientes y 49 trabajadores de salud que se contaminaron en esta oportunidad. Entonces, independiente de los números, creo que es importante y creo que todos ustedes y nosotros estamos trabajando para evitar eso. Y entonces, estas son las medidas que se ponen para evitar que eso pueda ocurrir. Y junto con eso, creo que ya estoy finalizando, hay dos otros puntos que son dos últimas publicaciones de OMS y de OPS en relación a la protección de los profesionales de salud. La primera es una evaluación de riesgo, y me disculpen que está en inglés, no encontré el documento en español. Entonces, es una evaluación de riesgo y también el manejo de los profesionales de salud durante esta pandemia. Entonces, el objetivo de ese documento es determinar de forma bastante objetiva la categoría de riesgo de los profesionales de salud después de una exposición. Divide a los profesionales de salud en alto riesgo, bajo riesgo, y además recomienda el manejo de estos profesionales expuestos con base en ese riesgo al COVID-19. Entonces, es un checklist que tiene entonces estos 6 puntos: la información del entrevistador, de los profesionales, y después es bien detallado en las actividades relacionadas por los profesionales de salud en relación a procedimientos generadores de aerosol y a la atención directa al paciente. Entonces, es un buen instrumento para hacer una investigación de los casos ocupacionales y además hacer el manejo. Entonces, acá solamente para que ustedes vean la cara del documento, es un checklist, no es muy difícil de ser aplicado, puede ser un buen instrumento. Y después, si los profesionales si el profesional es considerado con alto riesgo, ¿qué hacer? Entonces, detener las interacciones de atención médica con los pacientes por un periodo de 14 días, de la última exposición del paciente confirmado con COVID, hacer un teste para el COVID-19 y hacer una cuarentena. Y si el profesional tiene un bajo riesgo, se sugiere entonces que se haga un autocontrol de síntomas respiratorios y fiebre por 14 días y que se siga las recomendaciones de control de infecciones mientras están trabajando. Y sumando hacia esto, y esos son mis 3 últimos slides, la OPS hace 3 días publicó entonces un documento sobre atención del trabajador expuesto al nuevo coronavirus, utilizando como base el documento de OMS, un poco más en detalles, el riesgo de exposición, una vez que está determinado por el otro documento, qué se debe hacer, si el estado de salud, si el paciente está sintomático o asintomático, cuáles son las conductas que se recomiendan, ven en detalles. Bueno, si está asintomático y a un bajo riesgo, no está indicado que esté de licencia. Si es alto riesgo, asintomático, está indicado, pero ¿qué se debe hacer después? Hacer un control de la aparición de los síntomas. Y si el trabajador es sintomático, entonces indicada la licencia y hacer manejo clínico de este trabajador de salud.
Finalmente, acá tem un flujograma para decisiones. No espero que ustedes puedan ver, pero sí sepan que está disponible para que se pueda utilizar como base o reformularlo y usarlo si así lo consideran. Y este es una tabla para que el trabajador de salud pueda hacer su automonitoreo. Entonces, acá están todos los síntomas que han sido reportados relacionados con COVID, y entonces que la persona pueda hacer un automonitoreo en caso de estar asintomático y ser bajo riesgo, y reportar caso tenga alguno de los síntomas, y si ese trabajador es alto riesgo, que ese monitoreo pueda ser activo por alguien dentro de la institución o en el Ministerio de Salud, dependiendo de la organización del país. Bueno, este es mi último slide técnico, solamente dejar acá donde ustedes encuentran esta información. Sé que ni siempre es muy fácil. Esta es la página de OPS. Si ustedes van a la página, acá, ustedes después bajan un poco, tienen todas las guías técnicas de OMS, de la OPS, y cuando dan un clic en la guía de OPS, van a encontrar acá abajo, Trabajadores de Salud, este último documento que les comenté, que me parece a mí que puede ser muy útil en el manejo de nuestros trabajadores. Así que muchas gracias por la atención, y después quedo atenta a las preguntas de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente exposición y por el uso del tiempo. Tenemos distintas preguntas en el chat que estamos tomando nota y las vamos a leer al final en ese espacio de preguntas. Les hacemos una aclaración porque como el chat está bastante álgido, hay una opción cuando ustedes activan abajo el chat, déjenlo activado, así no les aparecen todo el tiempo las ventanitas con las preguntas de cada uno. Es decir, ustedes van abajo, dejan el chat activado, se transforma el icono en azul y ya no les va a aparecer las preguntas superpuestas a las presentaciones, que sé que fueron algunas de las consultas y que disculpen omití decirlo porque en general no sucede que haya tantas preguntas en las presentaciones. Entonces les recuerdo, para que no aparezca el chat superponiéndose a las presentaciones, van hacia el icono del chat, que es el globito, y lo activan, y ese chat automáticamente queda a la derecha ya fijo. Bueno, y también anunciarles que ya somos 300 los participantes en esta reunión, así que agradecemos nuevamente a todos y esperemos que se esté escuchando y viendo lo mejor posible en base a los altos niveles de consulta que hay de las plataformas virtuales. Tengan paciencia, puede haber algún microcorte en el sonido o alguna diapositiva que pasa lento, eso puede suceder, estamos desde aquí tratando de hacer lo mejor posible para garantizar la fluidez de la reunión. Siguiendo entonces con el programa, ahora vamos a dar paso a la presentación del doctor Joao. La vamos a cargar, doctor, desde aquí de Argentina, porque tenemos algunos inconvenientes para que lo hagan ustedes directamente, y le doy los permisos a usted para que los vaya corriendo. Entonces, si nos aguardan un minuto mientras cargamos la presentación del doctor Joao. Muchas gracias, Flavio, por la oportunidad. Doctora Tamara, licenciada Elena Andión, y muchas gracias por la oportunidad de poder traer acá a ustedes algunos puntos sobre prevención y control de infecciones y también de manejo clínico, ¿no? Solo una aclaración que las presentaciones, los documentos que Valesca y yo vamos a mencionar en las presentaciones y también la grabación van a ser compartidos con todos ustedes. ¿Yo puedo empezar, Flavio? Adelante, doctor. Yo ya le otorgué los permisos con el page down del teclado si quiere hacer una prueba, ver si corre la diapositiva. Todavía no, pero sí, ahora ahí estamos. Perfecto, doctor. Lo dejo entonces. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Nuevamente, soy João Toledo, soy médico infectólogo y estoy basado aquí en Washington, D.C., encargado de prevención y control de infecciones y también manejo clínico de enfermedades infecciosas. Yo les pido, por favor, que cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, lo que voy a discutir un poco con ustedes, yo quería discutir más los aspectos de manejo clínico, ¿no? Que los aspectos de epidemiología, ya que los aspectos de epidemiología están cambiando siempre. Yo
hice una actualización de las láminas hoy por la tarde y seguramente los datos ya van a ser otros mañana. Pero que todos nosotros estemos en la misma página, ¿no? Que la infección por coronavirus tiene desde sus aspectos de epidemiología, prevención y control de infección y también manejo de casos, tienen sus cuellos de botella respecto a transmisibilidad, severidad y finalmente eso va a tener un impacto en los servicios de salud, ¿no? Con respecto a transmisibilidad, sabemos la historia natural del COVID-19 ya está siendo bien descrita, ¿no? Tiene una propagación similar a la influenza. Todavía no tenemos información respecto a inmunidad de grupo, ya que las cohortes de los pacientes recién infectados y recién controlados no tenemos muchas informaciones. Esperamos que esas informaciones salgan de manera más rápida, ¿no? Respecto a severidad, sabemos que el coronavirus es más severo en ciertas poblaciones, que voy a comentar en una lámina especial sobre eso, y hasta el momento no tenemos medidas farmacológicas, y acá las medidas farmacológicas que consideraríamos serían la vacuna y tratamiento antiviral específico, por ejemplo, ¿no? Lo que dificulta un poco el control de la enfermedad y lo que hace con que nosotros tengamos que tener en manos las medidas no farmacológicas, es decir, las medidas de prevención y control de infecciones, aislamiento social y distanciamiento social, ¿no? Y todo eso va a impactar en los servicios de salud, porque los servicios de salud están preparados para una carga de pacientes, pero ni todos están preparados para una carga de pacientes que requieren terapia intensiva, y cuando se dice terapia intensiva no estamos diciendo solamente la habitación, ¿no? Y tampoco la cama del paciente, pero también es el médico, el enfermero, todos los insumos y equipos que van a tener un impacto en el sistema de salud. Como Valesca comentó en su charla, ¿no? Los desafíos fundamentales de esa pandemia del coronavirus es primeramente gestionar el aumento potencial de los casos por COVID-19, ya que no existen tratamientos comprobados, tampoco una vacuna. Tenemos que crear otras maneras de limitar la transmisión, sea transmisión comunitaria o transmisión nosocomial, y Valesca acordó bien que ya que Valesca acordó bien que coronavirus de una manera puede ser considerada también como una infección nosocomial, ¿no? Ya que estamos observando un incremento de casos en profesionales de salud por varios motivos, y el desafío es de cómo hacer con que el sistema de salud continúe funcionando y respecto al aumento de casos de coronavirus, ¿no? Y cuando yo me refiero a otros servicios, son los servicios de vacunación, los procedimientos quirúrgicos, los servicios de consultas externas, por ejemplo. Yo tengo acá 3 láminas sobre los datos de la pandemia que yo descargué hoy por la tarde. Y ya estamos llegando a casi 2 millones de casos, con más de 131 mil muertes, ¿no? Cuando comparamos el estado actual de la pandemia, y acá me salió la leyenda, en verde son los casos de Europa y en amarillo son los casos de la región de las Américas, ¿no? Cuando entramos en detalles de la región de las Américas, Estados Unidos con un gran número de casos, enseguida de Ecuador, Brasil, y estamos observando un incremento de casos en países del Cono Sur, ya que estamos en época de otoño y enseguida vamos a entrar en invierno, y es posible que empiece a circular, así como coronavirus, influenza. Estos son los datos que yo tengo de Argentina desde
desde el sitio de la Organización Mundial de la Salud pueden ser un poco distintos de los datos reportados por el Ministerio de Salud de Argentina, pero al día de hoy, Argentina tenía 2.400 casos confirmados con 108 muertes. Y entonces entramos un poco en el tema de los aspectos clínicos de la enfermedad, ¿no? La primera pregunta que nos viene son ¿quién es la población que está bajo mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Este dato acá, que es del dato que fue publicado del CDC de China en mediados de febrero, eran los datos que todos nosotros estábamos pendientes de conocer, ¿no? Para tener una idea de cómo se comporta el coronavirus, ¿no? Acá a la izquierda tenemos la distribución por edad de pacientes confirmados y por muertes, ¿no? Ustedes pueden observar que en esa serie de casos yo creo que fueron casi 75.000 casos, pero 44.000 casos confirmados con 1.000 muertes, ¿no? Y con una tasa de letalidad global de 2.3%. Pero cuando observamos los datos de los pacientes con más de 60 años, la tasa de letalidad acumulada llega a casi 30%. Y si estratificamos las condiciones preexistentes de pacientes confirmados con COVID, vamos a ver que no sale mucho de lo que ya conocemos como factores de riesgo, ¿no? Que son las comorbilidades, pacientes hipertensos, diabéticos, con algún tipo de enfermedad cardiovascular y también con enfermedades respiratorias crónicas, que todos son factores de riesgo que pueden hacer con que los pacientes tengan complicaciones, ¿no? Del coronavirus. Coronavirus es una enfermedad básicamente respiratoria, pero como una enfermedad respiratoria, los pacientes van a tener algún rango de falla respiratoria y van a requerir algún tipo de soporte de oxígeno, y ese soporte de oxígeno seguramente va a traer algunas consecuencias, sean de hipercapnia, los pacientes pueden complicar con shock séptico, con fallas multiorgánicas y coinfecciones asociadas, ¿no? Yo les traigo acá las dos siguientes láminas, son dos láminas sobre un editorial que salió en JAMA en mediados de marzo sobre la experiencia italiana, ¿no? Italia es un país en que no se esperaba que fuese a ocurrir esa magnitud de la epidemia, ¿no? Así que empezaron los casos. En China, Italia empezó a prepararse de una manera para crear cohortes en UCIs para pacientes con coronavirus, organización de un área de triaje, los protocolos locales de intervenciones para identificar a aquellos con síntomas respiratorios y obtención de diagnóstico que tiene que ver con lo que Valesca comentaba en términos de identificación precoz de casos sospechosos y aislamiento, porque eso está muy involucrado con aspectos de prevención y control de infecciones, garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal adecuado y reportar todo paciente positivo o sospechoso al Centro de Coordinación Regional que tiene relación con aspectos de la vigilancia epidemiológica. Pero eso era lo que estaba en la teoría. En la realidad fue un poco distinta, ¿no? Porque ya en las 2 primeras semanas del número de casos en Italia hubo un aumento inmediato de admisiones en la UCI, tal vez porque Italia cuenta con una población más anciana, ¿no? Y entonces, que es una población que tiene más riesgo de complicaciones relacionadas al coronavirus, y lo que se pudo observar fue un crecimiento constante y exponencial de los casos. Los pacientes
casi que 20% de las admisiones por coronavirus en las UCIs por coronavirus, así como una saturación temprana de la capacidad del laboratorio, y estábamos hablando de esa situación en marzo de 2020, ¿no? Cuando no se tenían disponibilidad de testes como de una cierta manera tenemos ahora, y también se observó una necesidad de redes regionales de terapia intensiva para manejar casos. Acá en Estados Unidos también hay este dato de CDC sobre los aspectos de los resultados de pacientes, ¿no?, que fueron hospitalizados, ¿no? Acá también se puede observar a la izquierda que principalmente los pacientes con los rangos de edad arriba de 65, más de 65 años de edad, fueron los pacientes que tuvieron más tasas de hospitalización y también de admisión a terapia intensiva, y también un incremento de la tasa de fatalidad, principalmente en estos grupos. Yo veo acá en el chat que parece que hay algunas personas que no escuchan bien. Tal vez si ustedes pueden salir y después entrar, por favor. ¿Y qué podemos esperar, no? Este también era un gráfico muy interesante y que estábamos esperando por eso, ¿no? Porque cuando empezaron los casos, el reporte de casos en China, nosotros no conocíamos cuál era el espectro de manifestaciones clínicas del coronavirus, pero ese estudio de más de 40.000 pacientes pudo aclarar un poco la situación, la historia natural de la enfermedad, y los números mágicos que tenemos son que de 100 pacientes con coronavirus, 5% van a ser críticos, 14 de los pacientes van a ser severos y 81% de los pacientes van a ser leves. Lo que no quiere decir que estos datos son datos fijos, ¿no? Porque un paciente, como yo había comentado, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad respiratoria, es dinámica, y los pacientes pueden evoluir de casos leves para casos severos y críticos, lo que quiere decir que un paciente con un caso leve de neumonía puede empeorar con insuficiencia respiratoria aguda, con shock séptico y también falla multiorgánica. Esta lámina acá yo creo que ustedes conocen porque circuló en la internet en mediados de febrero ese Internet Book of Critical Care, que es un recopilado de todos los artículos que habían sido publicados hasta mediados de marzo, ¿no? Y acá un poco sobre los síntomas alrededor del tiempo de presentación de los casos, ¿no?, en los ambientes hospitalarios o servicios de salud. Entonces, pacientes presentando síntomas constitucionales, principalmente como fiebre, pero también hay que ver acá que algunos pacientes referían mialgia, cefalea, y en áreas donde circula dengue o otras arbovirosis, eso puede ser un diagnóstico diferencial. Y es interesante acá ver que los pacientes presentan que coronavirus, diferentemente de influenza, parece que tiene un tropismo más por el tracto respiratorio bajo, porque los pacientes presentan disnea, tos y dificultad respiratoria, ¿no? Hay el tema acá de los síntomas gastrointestinales, porque hay algunas cohortes de pacientes, algunas cohortes de casos, ¿no?, en las cuales los pacientes presentaban náusea, vómitos y también niños con diarrea. Y hay algunas cohortes de niños que tuvieron diarrea y se aislaron el virus de las heces, pero este virus no era viable. Dentro de los aspectos del panel de laboratorio, ¿no? Es una enfermedad viral, entonces los pacientes presentan linfopenia, y acá también hay ahora todo el tema de la cascada de citoquinas, ¿no?, con incremento de las proteínas inflamatorias, principalmente fibrinógeno, dímero D, y también acá DHL.
Y es interesante observar acá un incremento de proteína C reactiva. Yo no tengo acá, pero hay algunos estudios que muestran datos de coinfección coronavirus con otros patógenos, sean patógenos virales o patógenos respiratorios, ¿no? Y entonces tal vez por ahí la razón por el incremento de proteína C reactiva. El curso clínico típico de la enfermedad por coronavirus, ¿no? Ahora ya está, parece que un poco más claro ese tema de la tempestad de citoquinas, como yo había comentado, ¿no? Con incremento de proteínas de fase aguda. Es interesante acá el mensaje de esa lámina, que el curso clínico típico de los pacientes empiezan a presentar empeoramiento de signos y síntomas alrededor del día 7, 8, ¿no? Que coincide un poco con el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, que tiene un promedio de 5 o 6 días, ¿no? Hay también algunos estudios que demuestran como alteraciones de métodos de imagen vidrio rayado en los pacientes con coronavirus, ¿no? Pero eso no es patognomónico de la enfermedad. Y también el tema del manejo clínico, ¿no? Coronavirus es una enfermedad que estamos conociendo todavía, tenemos muchas incógnitas, principalmente respecto a sus, como Valesca comentó también, sus mecanismos de transmisión, ¿no? Hay todavía el rol de los pacientes asintomáticos que no está muy bien aclarado, ¿no? Principalmente los reservorios del virus, si ese virus se va a mutar, mecanismos más objetivos de transmisión, otros mecanismos de transmisión, ¿no? Y también la necesidad del desarrollo de contramedidas seguras y eficaces, es decir, vacuna y tratamiento antiviral o algún otro tipo de tratamiento. La OMS tiene esa guía de manejo clínico de COVID. Esa guía fue actualizada en mediados de marzo. Esta guía está en español. Yo paso a ustedes después. Y esa guía va a ser revisada ahora. Va a salir una otra versión de esa guía en 2 semanas. Pero también nosotros desde la OPS hicimos una guía sobre la atención inicial de personas con infección respiratoria aguda en el contexto de la infección por coronavirus. Y básicamente los mensajes acá son 3. Frente a un paciente con sospecha de COVID, el primer mensaje es triar ese paciente, el segundo, aislar, y el tercer punto, referir. Las guías están disponibles en ese enlace, pero también les vamos a hacer alegar junto con los otros documentos. Entonces, desde los aspectos de triaje, y eso se relaciona con lo que Valesca comentó, los pacientes con coronavirus llegan con signos y síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Primeramente, ofrecer mascarilla quirúrgica al paciente, si el paciente tolera, ¿no? Proceder con la evaluación de signos vitales, sea el pulso, frecuencia respiratoria, la presión arterial, temperatura axilar y la saturación de oxígeno, ¿no? Enseguida, siempre que posible, ¿no? Tomar muestras respiratorias y no vamos a hacer el tamizaje solamente para coronavirus, porque ni toda infección respiratoria aguda es coronavirus, pero el coronavirus causa una infección respiratoria aguda. Entonces es importante considerar la posibilidad de realizar otras pruebas de los paneles de virus respiratorios, ¿no? Y otros agentes infecciosos. Y si ese paciente cumple con la definición actual de caso para coronavirus, y es la definición epidemiológica vigente, vamos a aislar ese paciente, que es lo que Valesca comentó, ¿no? Implementación de las precauciones estándares, las precauciones de contacto y las precauciones de gotas. Es importante acá también hacer un hincapié que los pacientes, cuando vamos a generar procedimientos generadores de aerosoles, ¿no? Que ustedes
conocen, como los procedimientos de nebulización, toma de muestras, los procedimientos de ventilación invasiva, intubación orotraqueal, poner el paciente bajo precauciones de núcleo de gotitas. Y finalmente, acá entramos en los aspectos más de la terapia intensiva, que acá les pido disculpas, pero no está, la imagen no está claro. Lo que vamos a proponer acá, cuando referir paciente, sería de avaliar si ese paciente tiene como que signos, ¿no?, de alarma, como desaturación, hipoxia, aumento de la frecuencia respiratoria, y entonces proceder con la realización de un método de imagen pulmonar, sea una tomografía computadorizada, un rayo X o entonces un ultrasonido torácico, para evaluar la presencia de imágenes, ¿no?, de hallazgos sugestivos de neumonía, y entonces referir ese paciente a admisión hospitalaria o la UCI, o entonces referir ese paciente a su domicilio para cuidados en el hogar. También lanzamos hace 2 semanas esa guía de cuidado crítico. Tenemos la versión corta y la versión larga. Es una adaptación de la guía de la Federación Latinoamericana de Terapia Intensiva. Fue una guía basada en recomendaciones GRADE, y también consulta junto a los expertos. Y esa es una guía dinámica, que así que salgan nuevas evidencias, vamos a actualizarla. Y también está en la página que les mostré hace poco. Yo veo acá que en el chat hay una pregunta sobre el promedio de día en internación. Los estudios parecen que muestran que los pacientes que tienen coronavirus empiezan a presentar empeoramiento clínico alrededor del 7º día de la enfermedad. Yo veo acá que hay una pregunta también sobre evaluar la frecuencia cardíaca. Lo que intentamos hacer con ese flujo fue basarnos en algunos flujos ya existentes sobre manejo de neumonía adquirida en la comunidad, y hay muchos estudios que muestran que la frecuencia cardíaca no es un signo de alarma cuando se comparan con, por ejemplo, saturación de oxígeno y también la frecuencia respiratoria. Por eso que nosotros no incluimos la frecuencia respiratoria. Obviamente ese flujo es un flujo dinámico también, ¿no? Así que salgan nuevas evidencias, seguramente que vamos a revisarlos. Yo creo que este es el último. No, tengo más 2. Hablando un poco sobre el tratamiento, ¿no?, o entonces sobre el no tratamiento del coronavirus. Hasta ahora no hay ningún tratamiento antiviral o otro tipo de tratamiento que se tenga mostrado efectivo en la terapéutica de los pacientes. Hay un montón de drogas que fueron utilizadas contra el ébola en el contexto de la epidemia de 2014 hasta 2016, y ahora en 2018 en Congo, ¿no?, sea cloroquina, hidroxicloroquina, los antivirales de acción directa, y también el plasma de convalescencia, que hasta ahora no mostraron ningún efecto protector, ¿no? Incluso ya hay algunos relatos de fallecimiento de pacientes con uso de cloroquina. Como ya había comentado, también hay un estudio siendo realizado acá en Estados Unidos sobre Remdesivir. Salió el estudio de Lopinavir-Ritonavir, que fue de la experiencia de MERS-CoV, principalmente en brotes de MERS-CoV en Corea del Sur, que no fueron benéficos en el contexto del coronavirus. Hay ahora el plasma de convalescencia. Parece que van a salir algunos estudios sobre el uso de plasma de convalescentes, ¿no? Y también muchos inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales.
lo que yo quería dejar como mensaje acá es que todos nosotros queremos un tratamiento, ¿no? Para coronavirus, pero tal vez tengamos que pensar un poco. Estos tratamientos no son tratamientos que están disponibles, ¿no? Así que estos tratamientos salgan cuando salgan. Y también es importante decir que en ese sentido hay medidas que son mucho más prácticas y básicas, que sea implementación de las medidas de prevención y control de infecciones, triaje adecuado de los pacientes y monitoreo cercano. Hay el protocolo Solidariedad que está siendo organizado por la OMS, ¿no? Que tiene como objetivo principal comparar efectos de los tratamientos, ¿no? En pacientes admitidos en los hospitales, entonces comparando el estándar local de atención con una de los fármacos a la derecha, ¿no? Sea Remdesivir, cloroquina, lopinavir y también lopinavir con interferón. Y tiene como objetivos evaluar los efectos sobre la duración del entrenamiento hospitalario, el uso de terapia intensiva y también identificar reacciones adversas graves. El resumen del manejo clínico de coronavirus es: coronavirus puede presentar una gama de presentaciones clínicas, ¿no? Y sabemos que los ancianos y las personas con comorbilidades son los de mayor riesgo. Sabemos también que los gravemente enfermos pueden, ¿no?, sobrecargar los recursos disponibles, sean camas de UCI, oxígeno, respiradores, equipos de protección personal y otros suministros, y principalmente nosotros que somos profesionales de salud, ¿no? Y ese impacto, como yo había mencionado, Valesca también mencionó, puede ser mitigado con reconocimiento precoz de casos sospechosos, aislamiento y oxigenoterapia. Yo creo que este es el último. Creo que Flavio va a coordinar las preguntas y comentarios. Muchas gracias por la atención. Cambio. Muchísimas gracias, doctor Joao, por la exposición. Tenemos alrededor de casi 20 preguntas y tenemos media hora para ir dando respuesta a todas ellas, alrededor de 30 minutos. Vamos a dejar 30 segundos de descanso al doctor y ya voy a comenzar a leerles las preguntas. Mientras tanto, si hay algún comentario más por el chat lo pueden hacer. Les agradecemos entonces mantener los micrófonos silenciados como hasta ahora y ya en unos breves segundos empezamos a leer las preguntas para que ambos doctores puedan darnos las respuestas. Muchas gracias. Muy bien, entonces retomando con la sesión, vamos a comenzar a leer las preguntas. Dejamos en pantalla los sitios web de referencia que estamos manejando, tanto desde la Organización Panamericana de la Salud, aquí en Argentina, con nuestra información local sobre todo, la OPS, la sede, la OMS también con su sitio, y también el sitio de la Asociación Argentina de Enfermeros, que tienen también algún espacio, algunos contenidos allí en relación a la COVID-19. Bien, sin perder más tiempo, vamos a comenzar con las preguntas. Una de ellas tiene que ver, ¿una nebulización común se considera generadora de aerosoles? ¿Debería usarse N95? Bueno, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta que estamos discutiendo a todos los niveles. Clásicamente no se considera, ¿no? La nebulización no se considera un procedimiento generador de aerosoles. Entonces, si vamos a los documentos de la OMS que inicialmente se publicaron,
de control de infecciones no está ahí nombrado la nebulización. Pero hay que reconocer que en ese, no solamente en ese contexto, pero en muchos países como nuestros países de la región, la área de nebulización es una área bastante mala en términos de ventilación, y la nebulización muchas veces genera estornudos y tos. Entonces, algunas sociedades científicas ya sí lo pusieron como un procedimiento generador de aerosoles. Entonces, si ustedes tienen una área de nebulización en que la ventilación es muy mala, no hay ventilación mecánica, ventilación artificial o que sea la recomendada de 12 recambios por hora y que no hay ventanas, yo diría que sería prudente utilizar en ese contexto si hay una gran una diseminación, una gran diseminación en la comunidad de COVID-19, yo diría que sí sería prudente utilizar una N95. Pero esto es un tema que todavía se está discutiendo y entonces no es un tema que tengamos un consenso internacional todavía. Mira, tengo más dos cosas. Muchas gracias, doctora. Damos lugar a la próxima pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de transmisión asintomática? Yo puedo contestar esta pregunta. Eso tiene que ver un poco con que Valesca comentó y yo también comenté un poco en mi charla, ¿no? Todavía no tenemos muy claro si hay transmisión de asintomáticos, ¿no? Lo que tenemos son algunos reportes, algunas series de casos de pacientes que no presentaban síntomas, pero tampoco que tuvieran exámenes positivos, y hay una relación con casos alrededor, ¿no? Pero la investigación de estas series de casos no consigue definir cuál es el rol de los portadores asintomáticos, ¿no? Hasta mismo esta semana salió un comentario en la prensa de que hay algunos pacientes coreanos, y eso tiene que ver con pacientes que obviamente eran sintomáticos, fueron dados de alta y volvieron a presentar síntomas, pero todavía eso no está bien definido. No sé si Valesca tiene más comentarios. Voy a cerrar acá. No, creo que todavía esta es una pregunta que estamos buscando, ¿no? Las respuestas, investigando para ver cuál es el porcentaje de asintomáticos y cuál es el papel que tienen, de verdad, en la transmisión de la enfermedad. Cambio. Muchas gracias. ¿Hay recomendaciones particulares para el quirófano? Mira, en relación al quirófano va a depender muchísimo de qué tipo de procedimiento, de qué tipo de anestesia se está utilizando, ¿verdad? Si el paciente está intubado y se hace la intubación, como les comenté, durante la intubación, sí un procedimiento generador de aerosol. Todos que están en el quirófano de un paciente para que tenga COVID tienen que usar una N95. Otro factor muy importante es que el tipo de ventilación que hay, sabemos que idealmente todos los quirófanos tienen que tener aire filtrado central con exhaustión, pero no es así en todos los lugares. Entonces, el tipo de filtración, de tipo de aire, de ventilación que hay, también tiene un papel importante. Entonces, considerando que esta pregunta es para un paciente con COVID, hay que considerar eso, el tipo de ventilación, si el paciente tiene, está o será intubado o no, y también hay algunos tipos de procedimientos como pueden ser, por ejemplo, los procedimientos laparoscópicos al final, que tienen ahí algunos generación de aerosoles que se puede considerar. Entonces,
depende de qué hay. Entonces, hay que hacer una evaluación de riesgo. Ahora, si el paciente no tiene COVID, ahí síguense las recomendaciones generales, uso de mascarilla, aunque el paciente esté intubado. Cambio. Muchas gracias, doctora. ¿Es necesario el aislamiento del personal de salud que atiende a pacientes con COVID? No se recomienda el aislamiento del personal de salud. Desafortunadamente, muchos profesionales de salud están sufriendo discriminación y hay mucho estigma en muchos países. Y entonces, algunas veces por un tema de seguridad, esos profesionales se quedan aislados. Algunos países decidieron hacer eso por seguridad de estos profesionales, pero no por un tema de salud. Lo que sí hay que ver es de forma sistemática, ese profesional de salud tiene que automonitorearse, como comenté, para saber si hay, se desarrolla algún tipo de síntoma, ahí que este profesional pueda buscar tratamiento y atención médica. Y en este sentido, ¿qué recomendación implementaron en el personal de salud de atención primaria o en el nivel inicial de atención? Para la atención primaria, creo que si estamos hablando de triaje, el triaje, como comentó João, es importante que haya un proceso bien establecido y si la persona que llega tiene entonces síntomas respiratorios, que esa persona puede usar mascarilla, y puede tener, entonces el profesional de salud también utiliza mascarilla y sigue las precauciones estándares para la atención al paciente. Dependiendo del procedimiento que vaya a utilizar, puede tener que usar batas, guantes, también para el tipo de atención. No sé si João tiene algún otro comentario sobre eso. Yo no, Flavio, ¿tú puedes repetir la pregunta? Porque yo no sé si yo entendí muy bien. Sí, por supuesto, doctor. La pregunta era, ¿qué recomendación implementaron en el personal de salud de atención primaria o en el nivel inicial de atención? Es eso mismo lo que Valesca comentó, ¿no? Si entendemos establecer mecanismos de triaje de los pacientes, o sea, profesionales de salud con su equipo de protección personal, que es decir, la mascarilla médica y guantes, ¿no? Y en el momento del triaje, si ese paciente presenta signos o síntomas de enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Ofrecer mascarilla quirúrgica al paciente y referir ese paciente para el otro nivel de atención. Cambio. Los barbijos N95 se deben utilizar para todo el equipo que está presente durante un procedimiento que genere aerosoles o es solo para el operador y el resto utiliza barbijo quirúrgico. No, todos los que están en la sala tienen que usar el N95 porque justamente los aerosoles son estos que pueden transportarse a una distancia más grande de la fuente y entonces todos tienen que utilizar. Y esto creo que sería bueno que nosotros ya lo pudiéramos implementar y utilizar por toda la vida, porque esta es la recomendación desde muchos años. Así que cualquier procedimiento generador de aerosoles con un paciente que tenga una enfermedad respiratoria transmisible, que todos que están en la sala deben utilizar una N95. Gracias, doctora. En el caso de desabastecimiento, ¿se pueden desinfectar las mascarillas N95? Este es también un área que hay muchas investigaciones, ¿verdad? Anteayer, el FDA americano liberó la desinfección o la esterilización de las mascarillas N95 en ISTEJA, plasma peróxido de hidrógeno. Salió también esta semana un estudio en que se esterilizan las mascarillas N95, los respiradores, en autoclave a vapor a 121 grados. Y según ese estudio,
se puede hacer de forma exitosa, sigue manteniendo las características filtrantes por algunas veces que se hace eso. Creo que como cualquier otro procesamiento de artículos de uso único, hay que tener este cuidado especial de estar seguro que se puede confirmar que solamente se reutiliza el número de veces que se garantiza las características originales. Entonces, parece que finalmente la respuesta parece que sí, están publicados algunos métodos que dicen que son viables, pero cada uno de los hospitales tienen que testear e implementar, porque incluso la persona que hizo este estudio de 121 grados dice en un foro de trabajo que las marcas, distintas marcas de N95 se comportaron de formas distintas bajo la esterilización a 121 grados. Entonces, sí ya está reportado algún reprocesamiento de mascarillas de N95. Todavía, ¿no? Todavía no. Bien. ¿Hay alguna, cambiando ahora un poco, saliendo de los barbijos, ¿hay alguna diferencia relevante sobre el tipo de gafas que se utilizan? Lo importante es que las gafas cubran los ojos, ¿no? Y también aquí el lado lateral, o sea, las gafas estas que utilizamos para lectura o para las gafas médicas, no sé cómo se dice, perdón, en español, las gafas comunes no nos dan protección suficiente. Entonces hay que tener gafas que cubran a lateral, inclusive la lateral de los ojos acá. Y hay personas que trabajan mejor con un cubrecaras, face shield que llamamos, con más largo que viene hasta acá abajo, y otras personas que prefieren trabajar con las gafas. Ahí que no hay diferencia en el nivel de protección, no hay. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando, en el caso que usted y el doctor Joao tengan cámaras, las hemos habilitado, por si tienen también que hacer alguna muestra del cuerpo o algún procedimiento. Disculpen que no lo hice hasta ahora, pero es para garantizar la fluidez de la sesión. Ahora sí las cámaras todas las tenemos habilitadas. Les sigo recordando, por favor, mantener el silencio con los micrófonos. Tenemos otra pregunta. En caso de tener pacientes internados con COVID positivo y se encuentran en ventilación mecánica, ¿el ventilador puede volver a utilizarse normalmente en otro paciente? Sí. Bueno, todos los ventiladores tienen un filtro que es un filtro que llamamos filtro distal, ¿verdad? Cerca ahí donde está en la parte que deshumifica. Se puede también colocar ponerse un filtro cerca del tubo del paciente para garantizar, y los tubos corrugados tienen que ser esterilizados entre pacientes. Entonces, tomando las medidas que son también, como comenté antes, que son las medidas que siempre debemos que tener para todos los pacientes, sí se puede reutilizar los respiradores. Muy bien. Entonces, también quisieran preguntar si para la derivación de pacientes con neumonía en ambulancias, ¿existe alguna recomendación al respecto en cuanto a la protección del equipo de salud? La recomendación es que la gente que hace el transporte también siga lo mismo, use el mismo equipo de protección personal, protección de cuerpo, que puede ser una bata impermeable, y mascarillas y gafas y guantes. En condiciones excepcionales, si ellos durante ese transporte o para ese transporte el paciente necesita ventilación o está en ambú, necesita ahí hay un procedimiento generador de aerosol, ahí sería recomendable una N95. Solo un comentario que hay un documento específico de la OPS sobre equipos médicos de emergencia y atendimiento prehospitalario que tienen estas recomendaciones más en detalles, y está en el enlace que
que pasamos a ustedes. Cambio. Muchas gracias, doctor. Sí, y también en los enlaces que están en pantalla, recuerden sobre todo el enlace que tiene que ver con OPS-SEDE, ahí rápidamente van a poder encontrar todas las guías y materiales de comunicación también en texto completo y en español. Tenemos otra de las preguntas. ¿Existe alguna clasificación o recomendación especial a la hora de ejecutar cohorte en una sala de internación? Los pacientes pueden ser cohortizados en la misma sala, ¿no? Si son pacientes con el mismo salón, si son pacientes con el mismo diagnóstico de coronavirus, pueden ser cohortizados, pero siempre tener en cuenta las barreras de protección, ¿no? O sea, mantener la distancia entre las camas de al menos 1 metro, ¿no? El uso apropiado de equipos de protección personal y también atentar al fato de que puede haber transmisión cruzada de infecciones nosocomiales, ¿no? Y por eso no usar el mismo equipo de protección personal si vamos a vamos a hacer distintos procedimientos en los pacientes. Cambio. Bien, ¿qué cantidad de aerosol se puede producir durante un hisopado de vía aérea superior? ¿Justifica el uso de N95? Sí, justifica. La cantidad de aerosol que se puede producir, yo no tengo los valores, ¿no? Ni los datos, pero es importante que la toma de muestras de la vía aérea superior es un procedimiento que puede generar aerosol, porque si vamos a tomar esa muestra del paciente, eso puede desencadenar un reflejo de tos o estornudo, ¿no? Y eso va a generar aerosoles y si el paciente está infectado, el trabajador de salud puede contaminarse. Entonces se justifica el uso de la N95. Cambio. Bien. ¿Puede dar negativo COVID-19 en una primera instancia y después ese mismo paciente con manifestaciones clínicas dar en un segundo hisopado COVID positivo? Eso tiene que ver un poco con lo que comenté de algunos estudios que están saliendo, que parecen que hay algunos pacientes, se está investigando la presencia de portadores asintomáticos, ¿no? O de pacientes que recuperan de la enfermedad y siguen, no sé si la palabra en español es esa, de la excreción viral, ¿no? Pero eso no está bien definido, no tenemos esa información. No sé si Valesca quiere complementar. Sí, y hay un tema también importante que es cuanto a la toma de muestra, mantenimiento de esta muestra hasta que llegue al laboratorio. O sea, como cualquier prueba, ¿no? Hay varios factores importantes. Entonces, el PCR que recomienda OPS es bastante sensible. Se testea dos genes distintos, pero igual puede haber degradación de la muestra, ¿no? Y entonces, incluso en estas investigaciones que menciona João, esta es una de las hipótesis y hay que investigar bien para ver cómo se hizo ese transporte de la muestra y se mantuvo durante esto. Entonces, el paciente puede ser negativo y volverse positivo, pero también hay que considerarse que eso puede ser un artefacto de la muestra. Entonces, por eso que, por ejemplo, para dar de alta se pide 2 consecutivos positivos o 2 consecutivos negativos para disminuir el chance de que se tenga un falso negativo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos un espacio de 5 minutos más para preguntas. Dentro de los equipos de protección personal, ¿se debe utilizar doble guante de bioseguridad para la atención de los pacientes o guantes simples suficientes?
No, la recomendación es que se use guantes simples para los pacientes. Es una enfermedad que no se espera que tenga, distinto de otras que se recomendaba antes el uso de doble guantes, no se espera que haya una gran cantidad de secreciones o una gran cantidad de pérdida de líquidos o una diarrea excesiva que pueda tener La jornada en vivo de hoy. la recomendación es uso de guantes simples para el cuidado de este paciente. Gracias, doctora. Aguárdeme, por favor, voy a silenciar una vez más los micrófonos. Y en el caso que el doctor Joao, usted quieren habilitarlos, bueno, ya saben cómo hacerlo. Tenemos entonces otra pregunta. Aguárdeme un segundo. En ambientes que carecen de recambio de aire, ¿se pueden abrir las ventanas? Sí, eso es un método natural de ventilación, ¿no? Porque las recomendaciones dicen respecto a cuando se comenta de ventilación de establecimientos de salud, tenemos las ventilaciones naturales y las ventilaciones mecánicas, ¿no? Y muchas veces los servicios no cuentan con sistemas de ventilación mecánica, sean filtro EPA o entonces habitaciones con sala con presión negativa. Y entonces muchas veces una opción que es sencilla, barata y está disponible es abrir las ventanas para que se tenga una circulación de aire, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos entonces, y para cumplir con el tiempo estipulado y la generosidad de ustedes y quienes están presentes, la última pregunta tiene que ver con si el recién nacido de madre COVID positivo se lo considera caso sospechoso o no. Esta pregunta es un poco, no sé si tenemos la respuesta para eso, pero hay algunos estudios que se consideran, ¿no? Hay como caso sospechoso y seguir la investigación del niño, ¿no? Hay algunos pocos datos de cohortes de niños y de recién nacidos con coronavirus, pero no por adquisición vía transplacentaria y sí adquisición por otras vías, vía aérea. Cambio. Pero hay que proceder siempre a investigación del niño, ¿no? Porque los niños y los recién nacidos pueden presentar otros signos y síntomas de falla respiratoria que no son tan claros como los signos y síntomas de los adultos, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Simplemente si pueden repetirnos la respuesta en relación al uso de los guantes, que fue bastante preguntado, si es doble guante o simple, ustedes lo habían dicho, si lo pueden repetir. Guantes simples. La recomendación es que se use guantes simples para el cuidado de estos pacientes. Bien, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ambos por las exposiciones. Vamos cumpliendo con el tiempo a dar el cierre de esta sesión. Voy a pasarle la palabra a la doctora Tamara Mancero, aquí en nuestra representación de OPS en Argentina, agradeciendo a todos por los comentarios y las preguntas. Doctora Mancero, adelante, por favor. Muchas gracias, Flavio, por la moderación. Licenciado Andión, espero que hayan estado todos satisfechos con la presentación y con este pequeño aporte que estamos haciendo desde la organización. Muchísimas gracias por su participación, ha sido un gusto y en verdad les recomiendo visitar nuestra página web. La cantidad inmensa de producción que hay es extremadamente útil para los países y hay listas de chequeo de muchas cosas. Hay alistamientos de hospitales, en fin, ustedes como enfermeros y enfermeras están vinculados en diferentes áreas de la atención de salud y pueden encontrar cosas muy interesantes que tal vez todavía no han llegado a sus unidades de salud y pueden ser importantes. Quiero agradecer a
Joao y a Valesca, que sé que están desde el amanecer en otras presentaciones y reuniones, especialmente, y a todos por su participación. Buenas noches. Muchas gracias a todos, a DESI, a la OPS Argentina por la invitación y la oportunidad, y que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos también. Buenas noches. Gracias, Tamara, licenciada Adesi. Gracias a todos.